Damos la bienvenida al señor Fernando Vamos, por favor. Tuesta Soldevías, presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Muy bien, gracias a usted por estar con nosotros. De cara a las próximas elecciones, ¿qué le está faltando al Congreso como medidas para tomar, teniendo en consideración que ya la OMP está pidiendo que se aceleren las decisiones para las próximas elecciones? Este es un comunicado de la OMP que llama la atención porque normalmente no suele hacerlo. Y es un comunicado de alerta, porque el Congreso no está resolviendo lo que necesita la OMP para organizar las elecciones, porque estas ya fueron convocadas. Y entonces uno mira luego el Congreso, la Comisión de Constitución, y observa dos cosas por lo menos. Uno, que no existe un orden de prioridad en relación a lo que se debe aprobar. Y dos, lo que se aprueba, lo poco que se ha aprobado, no es lo que se necesita de manera inmediata. Peor aún, son normas que se aprueban no en una mirada integral de la reforma política que siempre hemos insistido, sino de manera pues parcial. Por lo demás, muchas de estas medidas pueden crear efectos involuntarios, desconocidos, porque así no se hace reforma. Ese es el problema que ahora estamos padeciendo y que no abriga, lamentablemente, un mejor horizonte, a no ser de que haya cambios sustantivos de la manera como se está trabajando en el Congreso. ¿Se está aprovechando la circunstancia de pandemia en la que vivimos para no querer, por ejemplo, aplicar el voto electrónico no presencial, que podría ser una solución para las elecciones internas? Eso también... Claro, porque... Sí, porque lo hemos dicho ya hace en realidad varios meses. Sí. La pandemia coloca a los países en una situación insólita, inaudita, excepcional en todo el mundo. Se han postergado 54 procesos electorales en el mundo. Esto lleva pues a pensar de que esto tiene que enfrentarse de la mejor manera. En el caso peruano, que todavía tenemos elecciones en abril, se ha dicho es necesario tomar en cuenta esto para a su vez ver la forma como se enfrenta creando bajo las siguientes condiciones. Uno, seguridad sanitaria, obviamente, para los electores y, en consecuencia, mejor participación. Bajo esas dos condiciones se ha tenido que reorganizar un cronograma que no ha sido así. Lo único que hizo el Congreso rápidamente, inmediatamente, corriendo, fue suspender las elecciones primarias, en las que los miembros de la Comisión estamos de acuerdo, pero dentro de un plan y no de manera individual. Porque si es que se suspendían las primarias bajo la razón de la pandemia, las elecciones internas, este invento del Congreso anterior, era previo a las primarias, resulta que lo quieren hacer presencial, con lo cual el tema de la pandemia ya no es una razón, sino un pretexto. Y efectivamente, como señalas, la OMP y varios hemos insistido que la única manera de poder enfrentar, bajando riesgos y aumentando participación, es a través del voto electrónico no presencial, pero que se tiene que decidir ya, porque la OMP requiere planear y ejecutar, entre otras cosas, el plan de seguridad y de auditoría de este tipo de voto electrónico, porque requiere tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué lo van a aprobar? En septiembre, cuando la OMP diga, ya no tengo tiempo, y ellos digan, bueno, vamos a tener que hacerlo como siempre, ¿no? Hay una resistencia enorme a la reforma, en general en los congresos, pero pensamos que podía hacer el cambio. En todo caso, ¿qué sí podría esperar, digamos, hasta antes de septiembre o hasta septiembre? Porque si se han puesto un plazo hasta estas fechas es para poder hacer algunas modificaciones en ese mes. Bueno, lo que debería hacerse más que esperar, porque acelerar, las cosas, a veces uno puede pensar que no se puede esperar mucho, pero por ejemplo, se tiene que hacer el voto electrónico no presencial, por ejemplo, se tiene que eliminar el voto preferencial, por ejemplo, se tiene que dividir Lima, sobre todo, hay otros departamentos de región, pero sobre todo Lima, en varias circunscripciones. No podemos seguir teniendo 36 congresistas para cerca de 8 millones de electores, cuando muchos representan a muchos, esa relación se diluye. Se necesita complementar
todo lo referente al financiamiento de los partidos. Son por lo menos 4 de las necesarias modificaciones que tiene que hacer la Comisión de Constitución y el Congreso de la República. Correcto. Bueno, entonces, estableciendo un orden de prioridad, sí. No, dale, Fátima, perdón. Sí, si estableciéramos un orden de prioridad en 3 o 5 puntos. Esos. Voto electrónico no Voto electrónico primero. voto eliminar voto preferencial. Lo de delegados también. Sí, eso que están queriendo meter. Es que al hacer el voto electrónico no presencial, ya no tiene sentido lo de delegados, porque los militantes pueden votar directamente. La idea de los delegados era, bueno, salen elegidos de su base, se reúnen en Lima, ¿no? Antes, y entonces ellos debatían, etcétera. No estamos en condiciones como para poner en riesgo no solamente a los militantes, sino a los funcionarios y trabajadores de OMPE. Pero esto no se quiere entender. Entonces, nuevamente, voto electrónico no presencial, eliminación de voto preferencial, complemento de financiamiento y dividir Lima en circunscripciones. Ahí está. Correcto. Fernando, una preguntita. Tú acabas de decir hace un instante, pensamos que este Congreso lo podía hacer. Cuando dices pensamos, no me quedó claro, ¿lo dices en pasado o en presente? ¿Piensas todavía que este Congreso va a poder hacer? Claro, más allá del deseo, ¿no? De finalmente de una cuestión de fe, pero en la realidad, con lo que te he enseñado hasta ahora, ¿sigues pensando que este Congreso las puede llevar a hacer? Lo veo bien difícil, pero Cristian, tantos años en el tema de la reforma y a veces el Congreso, claro, hay que seguir. Terminado apoyando o aprobando aquello que parecía imposible. Y muchas veces, mira tú, yo diría la gran mayoría de las veces se han aprobado leyes contra el deseo de muchos congresistas por la presión externa. Tú veías, por ejemplo, lo de paridad de alternancia. Yo he visto pues N congresos, se resistían y lo han hecho. Claro, dijeron, ante una situación difícil de poder evitar, dijeron, pero mantenemos el voto preferencial. Con lo cual no vamos a tener pues, paridad en el Parlamento. Podemos tener incluso igual porcentaje de mujeres en el Parlamento actual. Claro, por eso te lo digo, es como que siempre van a intentar tampoco irse completamente en contra de la presión externa, pero siempre con una trampita para dejar también algo a favor de la política antigua, que es la que claramente les gusta hacer también a estos congresistas. Fernando, ¿es acaso un grito de alarma, un grito de desesperación? Porque tú también lo dijiste al inicio, son poco comunes este tipo de comunicados de la OMP. Ellos siempre prefieren mantener silencio y hacer su trabajo silenciosamente. Y claro, cuando hay que informar los resultados, así hacerlo. Pero ¿es acaso un grito de desesperación? Y también quizá la convicción de lo que se viene es en la línea de lo que acabo de decir, otra trampita, es decir, me demoro hasta el final y luego en la realidad ya es imposible aplicar, por lo tanto el Congreso se sale con la manifiestamente, así decirlo. ¿Es un temor, te parece realista, que estén dando largas para llegar a ese escenario? Es un temor. Es un temor producto de las evidencias, no es un temor infundado. Es un temor producto de la observación sistemática del comportamiento en general de los congresos y en particular pues de este Congreso, que no ha sido, digamos, un congreso de lo que además debía haber tenido una agenda muy particular, muy precisa. Y en consecuencia, ante tu pregunta, sí, para mí es un temor latente y que si es que no seguimos los medios de comunicación, quienes de alguna manera hemos trabajado estos temas, insistiendo, te aseguro que de repente no se hubiera aprobado nada. Incluso invitan a personas que les dicen a ellos lo que quieren escuchar, vale decir, no hay que mover las cosas porque ustedes son de transición, cuando en realidad todo este trabajo tenía como propósito llegar al 2021, un año pues simbólico pues no del centenario, para que encaminar de alguna manera, abrir nuevos cauces que la política requiere, necesita, y hay unanimidad en este tema, ¿no? La política ha sido el lastre de nuestro país durante mucho tiempo y en lo que va del siglo con mayor razón todavía. Ahora, ¿qué papel juega lo que parece ser en este panorama
judicialización de la política a puertas de un año electoral. Me refiero exactamente al pedido del señor José Domingo Pérez sobre Fuerza Popular. Particularmente no me gusta, yo no soy penalista, pero lo que sí puedo decir es que no ha habido casos de esta naturaleza, no encuentro, no conozco en otros países. A lo más lo que ha habido es la suspensión, incluso ya retirar la inscripción a organizaciones políticas ligadas a grupos terroristas, ¿no? Pero nada más. Y entonces, pero además es inoportuno, ¿no? Aparece pues Fuerza Popular víctima se siente así como víctima pues de un atropello, ¿no? Yo no estoy tan seguro, además, que este partido fue organizado bajo la idea de ser pues una organización criminal, que algunos de sus miembros, dirigentes, etcétera, etcétera, pueden estar involucrados y que hayan tomado medidas seguramente. Si no, casi todos los partidos van a terminar en las mismas. Claro. Totalmente de acuerdo, en ese sentido. Fuerza Popular es el correcto. el Se primero, hace daño, bueno, no, es una pregunta netamente política, ¿no? Pero quizá hasta se daña, Timán, la imagen un poco de la Fiscalía, si es que esto es inoportuno, si es que es un exceso. Solamente una última, Fernando, por favor. Si es que confías, o quizá ya no, o quizá menos, en lo que pueda lograr Omar Chejade en la Comisión de Constitución. Y segundo, si es que te quedas satisfecho con el tema de los votos no de los extranjeros, porque claro, lo que se habla es que no se le ha reducido a su representada teniendo en cuenta el papel o, digamos, la cantidad de pobladores que hay en la región de Lima. A ver, sobre lo primero, nuevamente, vengo acompañando los congresos de tantas décadas que no pierdo la esperanza. Esperemos que sí, esperemos que sí. Sobre los peruanos en el extranjero, que es algo que hemos también peleado hace mucho tiempo. En realidad, el gran error, se lo manifestamos antes de que se apruebe, es necesario retirar, eliminar el número que consta en la Constitución de los miembros del Congreso, que son 130. Este era el momento. Lo eliminas y entonces podías agregar la circunscripción de peruanos en el extranjero tal como corresponde, pero no lo han hecho así, y entonces, claro, dentro de los 130 incorporas a los peruanos en el extranjero. Si tú hicieras un cálculo real, les correspondería como 4, pero es un tamaño de torta que no ha crecido y que se tiene que dividir ahora en más partes. Pero a eso hay que agregarle algo más. Por ejemplo, tienes que hacer allí sí, en el extranjero, el voto electrónico no presencial y o con voto postal para incrementar la participación de los peruanos en el extranjero y ayudar, por supuesto, a su participación, ¿no? Correcto. Fernando, te agradezco mucho. Conversaba con un amigo en los Estados Unidos, dice que él viaja media hora tiene también para votar en Estados Unidos, viaja media hora para votar, pero para poder votar para el Perú tendría que recorrer aproximadamente 4 horas de ida y 4 horas de vuelta para poder llegar al consulado. Conclusión, no vota. Por eso es que muchos extranjeros no utilizan su derecho al voto aquí en el Perú por este tipo de problemas. Fernando, tú es un placer como siempre. Gracias.